Shabbat Shalom, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy la bienvenida a su programa de lo simple a lo complejo que transmitimos por aquí por Teshuva TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, pudiendo compartir con ustedes la riqueza de la sabiduría del conocimiento del Santo Bendito sea y su Sagrada Torá. Gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Teshuva TV y al grupo de hermanos que semana tras semana preparamos enseñanzas para ustedes. No olviden nunca, amigo, apoyar este ministerio de Teshuva TV, que el grupo de maestros en unión con Rigo Cortés preparamos diferentes enseñanzas para que el mundo de habla latina pueda recibir el conocimiento de la Sagrada Torá desde el lente original o del lente contextual, del lente del pueblo de Israel, de la historia del pueblo y pueda las personas aprender un poco más de este gran libro que conocemos como la Biblia. Hoy tenemos un programa muy interesante. Primeramente quería mencionarles que nos encontramos en un nuevo mes. Hemos comenzado Rosh Chodesh Av, el mes de Av, que los primeros 9 días del mes continúan las 3 semanas de lamentaciones de nuestro pueblo por causa de la destrucción del pueblo y los eventos relacionados a ello. Pero también es importante recordar que es a partir del 17 de Tammuz del mes anterior hasta el 9 de Av, donde ocurrieron eventos importantes dentro de la historia de Israel, como lo es el becerro de oro, el rechazo de la tierra por los espías, la abominación, o mejor dicho, la abominación que puso Antíoco Epifanés, entre otros eventos. Y es importante saber que en el mes de Tammuz se enseña mucho recordar la Torá de Moshe, porque en el mes de Tammuz tradicionalmente olvidamos. Y Malaquías escribió acordado de la Torá de Moshe que el bendito dio en Joreb con sus preceptos, sus mandamientos. Ahora nos encontramos en un nuevo mes y tradicionalmente leemos uno de los salmos que nos habla de el Shomer Israel, el guardián de Israel, guardar nuestras entradas y nuestras salidas, y lo leemos siempre en Rosh Chodesh como parte del reconocimiento de que el Santo bendito es el que abre las puertas celestes y las cierras. Y cada mes tiene una puerta celeste que se abre y una puerta que se cierra al final del mes. Hemos cerrado la puerta celeste de Tammuz del mes anterior. Ahora comenzamos la puerta celeste del mes de Av. Y es importante saber estas cosas, conocer el calendario, entender por qué se le pusieron estos nombres luego del exilio babilónico y comprender que de ninguna forma los sabios de Israel intentaron traer elementos babilónicos en el sentido de engañosos dentro de la práctica, sino que cada nombre tiene una razón de ser y el ejemplo de Tammuz es uno de ellos. Los que han tenido la oportunidad de escuchar nuestras clases anteriores han podido percatarse de que el mes de Tammuz en ningún momento alude a la práctica idolátrica del servicio a una deidad, sino que se le pone un nombre abominable para entender de que en ese mes hubieron muchos eventos catastróficos en el pueblo de Israel. Pero es interesante que el nombre Tammuz tiene 3 letras dentro de su nombre que apuntan a recordar la Torá de Moshe. El nombre Tammuz, la Tav, la letra Tammuz del nombre Tammuz, es la Tet, es la Tav de Torah, la Mem, Moshe, y la Z, que es la Zain, es Zahor, recordar la Torá de Moshe. Y esto para que evitemos los catástrofes y los eventos, mejor dicho, una forma de hacer un tikkun, una restauración de los errores pasados, es recordando el camino del Eterno, porque es el camino del Eterno aquello que Hashem dio, bendito sea, para asistirnos a la reparación de nuestras conductas pasadas. Ciertamente David lo dijo, la Torá del Eterno restaura el alma. Entonces vamos comenzando este nuevo mes de Av, vamos a comenzar a entrar en el proceso del 9 de Av, que es el ayuno que está relacionado a la destrucción del templo, y el 9 de Av va a caer en un Shabbat según el calendario. Por tanto el ayuno se mueve para domingo, sería el domingo 22 de julio al amanecer. Este tipo de ayuno no es como el de Yom Kippur, donde se ayuna desde el día antes, porque el día comienza, según las escrituras, al atardecer, sino que este tipo de ayuno comienza al salir el sol. Por tanto, si usted puede levantarse de madrugada y cenar algo liviano, comer algo liviano, le es permitido, no le cuenta como pecado.
y usted puede entonces participar del ayuno hasta la caída del sol. Y sobre este ayuno hablan los profetas, al igual que el ayuno del 17 de Tamuz, porque son eventos importantes y los profetas dicen que habrá un día donde estos ayunos serán alegría, claro, porque cuando venga el Mashiach, cuando regrese Adonenu Kadosh, él va a restaurar todo, va a hacer un tikkun, una reparación de todo lo que esto representó para la historia de nuestro pueblo, lo va a reparar para alegría y para gloria. Y un ejemplo de eso es que Adonenu Kadosh, Mashiach, cuando regrese nos recordará el camino del Eterno a través de la Torá. Y esto gira alrededor del ayuno de Tammuz, donde olvidamos y nos creamos una abominación terrible con el pecado del becerro de oro. Y también tenemos el ayuno del 9 de Av, donde recordamos la destrucción del templo, y Adonenu Kadosh, cuando regrese en las nubes de gloria, hará un tikkun. ¿Por qué? Porque construirá el templo, como está escrito en la sabiduría de Israel, que será el Mashiach quien construirá el santo templo, y entonces será el 9 de Av, en vez de un tiempo de lamentación, un tiempo de alegría. Y debemos orar siempre que esto sea pronto en nuestros días, porque esto representará, amigo, una gran restauración para la fe de nuestro pueblo, que sea pronto en nuestros días. Y hoy tenemos un tema muy interesante en la parashá Matot Masei, que es una parashá doble. Prácticamente esto significa el final del libro de Números para entrar entonces al libro de Deuteronomio, donde se conoce el libro de Deuteronomio es conocido como la Mishnah de Moshe, la Mishnah, la recapitulación de la Torá de Moshe. Y esto porque Moshe va a ser prácticamente un resumen de la Torá en el quinto libro de la Torá. Pero ahora estamos terminando el libro de Números, por consiguiente vamos a estar tratando dos temas muy interesantes, aunque en este comentario nos vamos a concentrar en uno, dejando Masei para nuestra clase en vivo que transmitimos en los Shabbat en las mañanas. Hoy vamos a estar hablando entonces de la parashá Matzot y tenemos el tema muy interesante que hemos titulado Que tu sí sea sí y tu no sea no. Parashá Matot Masei, primera aliyá, números 30, 2 al 17, en la porción Matot, en la porción Masei 33, 1 al 9, siguiendo nuestro formato de lo simple a lo complejo. La parashá en su contenido general comienza en números 30, versículos 2 al 36, 13, y esto porque ambas parashá, Matot, tribus, y Masei, jornadas, están unidas en una sola. Así que vamos a comenzar con nuestros comentarios, que puede usted luego entrar a nuestro sitio web eshaim.com y leerlos, porque nosotros estamos subiendo los comentarios que hacemos de lo simple a lo complejo, al igual que las enseñanzas de revelaciones en nuestra página web para que las personas que desean participar en el estudio serio de la Torá puedan leer nuestros comentarios. Como les dije, el segmento de la Torá que estudiamos esta semana sigue nuestro formato de lo simple a lo complejo, donde estudiamos una aliyá por semana, completando el ciclo de las aliyot en el formato regular de estudio de Torá. Y esta comienza en números 30, 2 al 3. Pero antes de comenzar la lectura, permítame bendecir al santo bendito por el regalo de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ordenaste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestro oído, a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torá en cada día misma. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bueno, amigos, el texto comienza diciendo: habló Moshe a los jefes de la tribu de los israelitas, diciéndole: esto es lo que ha ordenado Adonai. Si un hombre hace un voto a Adonai o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, sino que cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Este es el primer versículo, o mejor dicho, los primeros dos versículos que vamos a estar tratando dentro de esta aliyot extensa que cubre de números 32 al 17. Pero antes de comentar, quiero citar una máxima de Shaul de Tarso dentro de una de sus cartas, cuando dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pues pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. Y esto se encuentra en la carta escrita por el rabino Shaul a la congregación de Corintios, en la primera carta, el capítulo 13, versículo 11. Para poder comprender, amigos, por qué incluyo estas palabras de Shaul de Tarso en este comentario, primero es necesario construir el edificio desde el Peshá, es decir, desde su comprensión literal del texto. En el contexto del antiguo Medio Oriente, un voto era conocido como el compromiso voluntario
que una persona se autoimpone ante la deidad, porque la parashá comienza hablando sobre los votos y los juramentos hechos al santo bendito. Y para poder comprender esto es necesario primero entender el contexto histórico, cultural, donde nace este concepto de los votos y los juramentos. Pero este no es la solución del edificio, sino esta es la zapata para poder comprender el edificio completo. Y, como les dije, en el contexto del Antiguo Medio Oriente, un voto era conocido como el compromiso voluntario de una persona, que una persona se autoimpone ante la deidad. Es una expresión verbal de compromiso o a un cometido o la consagración propia de algún objeto, es decir, propiedad a Dios. Un voto no es lo mismo que un pacto. Un pacto envuelve dos partes. El voto en sí es un acto voluntario de una parte en donde la otra no necesariamente tiene que aceptar el compromiso. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis 28, 20 al 22, donde Jacob, yendo de camino a Harán, se para en un lugar, en Macom, y tiene una experiencia espiritual que no vamos a comentar aquí porque no es el tema propio. Pero luego de esa experiencia espiritual, Jacob hace un voto, como dice el versículo 20. Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a la casa de mi padre, y Adonai llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y todo lo que me des de seguro apartaré el diezmo para ti. Aquí en este texto que acabamos de citar podemos ver cómo Jacob hace un voto consagrando el lugar donde estuvo como la casa de Dios y el diezmo de todo lo que Adonai le dé. Ahora, en este segmento de la Torá titulado Matot, luego de este ejemplo, vemos primeramente cómo Moisés le transmite a los jefes de las tribus lo que Hashem, el santo bendito sea, ha hablado con respecto a los votos o promesas. Es importante saber que los jefes de las tribus son las cabezas o líderes del pueblo, quienes tienen sobre sí la obligación de transmitir al pueblo las palabras que Moisés recibe de Hashem. Estos son los hombres de autoridad, y a ellos se les instruyó con respecto a esto que estudiamos hoy. Era la responsabilidad de ellos educar al pueblo sobre el asunto. Shaul de Tarso en una de sus cartas enseñó que no se debe colocar en una posición de autoridad a una persona neófita, una persona inexperta en los asuntos de Torah. Esto porque su inclinación al mal, su yetzer hará, podría llevarlo a mal utilizar su posición de autoridad, causando a su vez que se desvíe el pueblo que éste tiene a su cargo. Entonces, comprendiendo esto, podemos entender por qué Moisés habla a los líderes de las tribus con respecto a estos votos. Eran ellos los responsables de dominar y entender el tema transmitido para que su funcionamiento dentro de la comunidad sea propio. Es importante saber que en el mundo antiguo cada líder tribal es responsable del cuidado y bienestar de su familia tribal. Él es visto como el padre de su familia. Ahora, la Torá trasciende con su mensaje la época y el tiempo donde fue escrita, pues ella contiene un mensaje para la vida. Por consiguiente, luego de comprender el contexto que hemos citado y hemos mencionado anteriormente, debemos entonces buscar el mensaje que el Santo Bendito desea para esta generación. Ya entendemos el soporte del edificio. Ahora vamos a buscar en las recámaras de este gran edificio que se llama la Torá. En el Talmud Shabbat 32, y el Talmud es una recopilación de las enseñanzas orales de los sabios de Israel que se han preservado por tiempo de los tiempos para poder explicar o exponer las leyes que se encuentran en la Torá. Y en el Tratado de Shabbat, que gira alrededor de las leyes del Shabbat, se enseña que la muerte de un menor o la esposa de un hombre es por causa de los votos que realizó y no cumplió. Repito la cita. En el Talmud Shabbat 32 se enseña que la muerte de un menor o la esposa de un hombre es por causa de los votos que el hombre realizó y no cumplió. Es interesante leer en el libro de Eclesiastés, el libro de Cogelet, capítulo 5, 4 al 6, cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes, pues mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que el Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? ¿Sabía usted, amigo, que la familia es parte de la obra de las manos del varón que ha hecho el voto a Hashem? En la sabiduría de Israel se enseña también que las personas con autoridad son responsables de las personas que están a su cargo. Visto desde un lente macro, en el Tanaj, que es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, y no mencionamos aquí el Tanaj porque sabemos que no es un Antiguo Testamento, no mencionamos la palabra Antiguo Testamento porque sabemos que no es un Antiguo Testamento, sino que es la Torá, los Neviim, los Ketubim, la Torá, los profetas y los escritos, que es lo que significa el acróstico Tanaj. En el Tanaj vemos como muchos ejemplos
de cómo el pueblo de Israel en general paga las consecuencias de los actos de sus líderes. Está la escritura llena de esa información. Desde el lente micro, en el entorno del individuo y la familia, el varón es la cabeza del hogar y él es responsable del cuidado y protección de su familia. Como adulto, debe pensar que sus decisiones afectarán el ambiente de su hogar. El varón como jefe de familia debe cumplir todo lo que promete. Como les dije al principio, un voto es una expresión verbal de compromiso, por tanto, siendo el varón el jefe de su casa, todo voto que éste haga ante Elohim debe cumplirlo a cabalidad. Y así lo expresó Kohelet en Eclesiastés 5:4-6. Cuando hagas un voto, no tardes en cumplirlo, pues no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Pues mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que el Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos. Y esto está escrito en forma de pregunta. ¿Por qué harás que el Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Son los actos del varón de la casa, el jefe del hogar, lo que podría hacer que la familia se destruya cuando éste hace una promesa, un voto, un juramento al santo bendito y no lo cumple. Así que con esto podemos comprender lo que busca la Torah enseñarnos en el segmento cuando dice: si un hombre hace un voto a Adonai o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, sino que cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Pero este segmento también nos habla de la mujer, que es la Isha, que hace un voto ante el Eterno. Y eso se encuentra en Números 34-17, donde leemos: y si una mujer hace un voto a Adonai o adquiere un compromiso en su juventud cuando está en la casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada a su padre, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, los desaprueba, no serán firmes. Adonai no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que es inconsiderablemente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsiderablemente contrajeron sus labios. Adonai no se lo tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada es la mujer divorciada y todos los compromisos contraídos por ella serán firmes. En otras palabras, tienen prácticamente el mismo estatus del varón. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido o se ha comprometido con juramento y se entera su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos y todo el compromiso que haya adquirido será firme. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Adonai no se lo tendrá en cuenta porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que agrava a la mujer puede ratificarlo o anularlo el marido, si no le dice nada a su marido para el día siguiente. Es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga y los confirma por no haber dicho nada en el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Adonai dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer, entre el padre y la hija, durante su juventud. Vive todavía en la casa de su padre. Como podemos observar, el caso de una mujer es diferente al del varón. Ella puede hacer votos a Adonai al igual que el varón, solo que en su caso, si su padre, si ésta vive en la casa de su padre, o aún su esposo, al enterarse del voto, estos lo pueden anular o validar con su silencio. Anular con una palabra de anulación o validarlos al quedarse en silencio. Sin embargo, si esta es divorciada o viuda, sus votos son tomados en forma similar al del varón. En el caso de una mujer bajo autoridad, tenemos un ejemplo de esto en la vida de Ana, quien oró al Eterno para quien le diera un hijo, siendo este hijo consagrado a Adonai, si el bendito sea, se lo otorgase. Y esto lo encontramos en 1 de Samuel 1:11-18, donde dice con respecto a Ana: e hizo un voto diciendo: Adonai Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y jamás pasará navaja por su cabeza. Y sucedió que mientras oraba largamente en presencia de Adonai, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón, y solo movía sus labios, pero su voz no se escuchaba. Por lo que
Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido y no he bebido vino ni licor fuerte, sino que derramo mi alma en presencia de Adonai Sebaot. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí entonces respondió y dijo: ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y comió, y su semblante ya no fue más como antes. Es decir, su semblante de dolor y tristeza pasó. Ahora continúa diciendo en 1 Samuel 1, 19 al 28, y queremos leerlo para que podamos entender el resultado de este voto. Por la mañana madrugaron y se postraron delante del Eterno, luego regresaron y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcaná, que era la esposa el esposo de Ana, conoció a Ana su mujer, y Adonai se acordó de ella. Y sucedió que al cabo de 2 días, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y llamó su nombre Shemuel, diciendo: por cuanto lo pedía Adonai. Y otra vez aquel hombre Elcaná subió con toda su familia a ofrecer a Adonai el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: esperaré hasta que el niño sea destetado, entonces yo misma lo llevaré para que se presente ante Adonai y permanezca allí para siempre. Y su marido Elcaná le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que Adonai conforme su palabra. Se quedó pues la mujer y crió a su hijo hasta que lo hubo destetado. Después que lo hubo destetado, lo hizo subir consigo junto con 3 becerros, una efa de flor de harina y un odre de vino, y lo llevó a la casa de Adonai en Silo, aunque el niño era de tierna edad. Y fue degollado el becerro y presentaron el niño ante Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, como que vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti rogando a Adonai, porque por este niño rogaba, y Adonai me otorgó la petición que le pedí. Por lo mismo yo también le doy prestado a Adonai. Lo doy prestado a Adonai. Mientras viva, él estará prestado a Adonai. Y allí se postró ante el Eterno. Cierro la cita. Amigos, hacer un voto a Adonai representa una gran responsabilidad sobre la persona, dado que el incumplimiento de ello trae consecuencias, como nos dice Cogelet en el texto de Eclesiastés antes citado. Pero también la Torá nos dice en Levíticos 19:12: no jures por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. Ahora, vale preguntarnos: para cada petición tenemos que hacer a Adonai un voto o un juramento. Es decir, para pedirle algo a Adonai y Adonai nos los conceda, ¿debemos entonces envolvernos en votos y juramentos? ¿Será que para que Él nos conceda la petición debemos siempre realizar un voto? ¿Será esto lo que nos quiere enseñar este evento de Ana o la escritura per se? En los escritos nazarenos tenemos una máxima de Adonai Yeshua que nos podría llevar a pensar que Yeshua estaba en contra de los votos, los juramentos. Y lo estamos insertando aquí porque vamos a reconciliar todo esto al final de nuestro comentario. Adonai Yeshua dijo en Mateo 5, 33, 37: oíste, además, ¿qué fue dicho a los antiguos? No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Miren, interesante. No puedes cambiar el estatus de lo que se encuentra actualmente la cosa. Eso parece un poquito contradictorio cuando leemos el evento de Ana. Pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo demás de esto procede del maligno. Rabbeinu Yeshua instruyó a sus discípulos a no jurar en absoluto. Cualquiera pensaría que su máxima es una antítesis de la Torá. Antítesis de la Torá, pero no lo es. La Torá nos instruye con respecto a hacer falsos votos o juramentos, pero también como también el no romperlos. Pero la Torá no obliga al humano a hacer votos. Al igual que Rabbeinu Yeshua, los sabios de Israel miraron la práctica de hacer votos y juramentos y dijeron: ¿acaso no son las prohibiciones de la Torá suficientes para ti, que además de ello buscas imponerte otras prohibiciones? Cierro la cita. Los sabios de Israel encuentran el acto de jurar o realizar votos algo riesgoso que debe ser evitado a toda costa. A continuación, un texto del Talmud que nos habla sobre ello.
En Nedarim 60b dice, fue enseñado, nunca hagas del voto una práctica, pues eventualmente a la larga romperás el juramento. Y también en Julín 2a dice, está escrito en este texto, es mejor no hacer voto alguno. Cierro la cita. La Torá no prohíbe el voto o juramento, pero sí nos dice que una vez la persona lo realiza, está obligada a cumplirlo. Entonces, ¿qué puede llevar a la persona a realizar un voto? Siguiendo el ejemplo de Ana, podemos ver que es la necesidad o el deseo de obtener algo el motor que enciende en la persona el llevar a cabo un juramento para tales fines. Ana deseó tener un hijo, pero no podía. Esto la llevó a hacer un voto a Hashem consagrando su hijo a él si Adonai se lo otorgaba. Pero, ¿por qué Ana no podía tener hijos? ¿Será acaso que no le había llegado su tiempo? Amigos, en ocasiones deseamos algo y no lo tenemos porque pedimos mal. En el sentido de pedir para nuestros deleites, como dice Jacobo el Justo, o porque aún no es el momento de recibir aquello que deseamos. Conozco una persona en el Mesías que buscaba con su esposa una hija dado que tenían ya un varón. 5 años estuvieron en la búsqueda hasta llegar a dejar a un lado ese deseo. En un tiempo no pensado por Adonai, Adonai despertó en el hombre su deseo hacia su esposa, haciendo esto que ella quedara embarazada y como resultado les nació la hija que tanto habían buscado. Había llegado el momento apropiado que solo el Santo Bendito tenía en su perfecto designio. Amigos, en ocasiones la desesperación nos puede llevar a realizar votos ante Dios sin mirar detenidamente lo que estamos haciendo y las consecuencias de ello. Y usted podría pensar, pues entonces Ana en su desesperación hizo un voto al Eterno. Sí, lo hizo en su desesperación. Pero los sabios de Israel resuelven esta desesperación de la siguiente forma y lo vamos a ver más adelante. La inclinación al mal en vosotros, amigos, en nosotros es una fuerza espiritual muy grande que si ésta no se sujeta con la práctica de la verdad, la persona podría en su desesperación cometer un gran error. Como dice Cogelet, mejor es que no prometa a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que el Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos. Amigos, estar firme en el camino de Dios es sinónimo de ser consistentes. Por consiguiente, esto hará que en su debido momento recibamos aquello que le pedimos al bendito, como dice Jacobo el Justo cuando habla de pedir sabiduría en su carta la carta de Jacobo, conocido como Santiago, en el capítulo 1, versículo 5 al 8, donde dice, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da. A Dios, que da a todos generosamente sin reproche, le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Cierro la cita. Según los sabios de Israel, Ana fue el primer humano en dirigirse a Adonai con el nombre divino Adonai Sebaot. Esto es un elemento muy importante para comprender lo que vamos a estar exponiendo. Con esto ella quiso decir, según los sabios, tú has creado todas las huestes en tu universo. ¿Acaso es imposible para ti otorgarme un hijo? Esto se encuentra en el Talmud Babli Berajot 31b. Ana estaba diciendo en su oración, en su aflicción ante el Eterno, mi amo, mi rey, el soberano de todos los mundos, ¿cómo es posible, mi amo, mi rey, que tú has creado todas las cosas y sea imposible para ti concederme un hijo? Con esto, según los sabios, esto fue lo que movió al Eterno a conceder su petición y no fue su voto. No fue el voto que hizo Ana lo que hizo que Hashem actuara, sino fue el deseo genuino de Ana de reconocer el grande, el sublime, que puede cambiar la situación de cada persona como él guste, porque él es el rey del universo y todas las huestes se inclinan ante él. Esto es importante para poder entender esta contradicción. ¿Cómo es posible que es un voto lo que hace que Adonai se mueva y no el deseo genuino de la persona de orar a él? Y vemos, si comparamos este ejemplo con el caso de Jacob, donde vemos a Jacob en la cita anterior, que Jacob le dice a Hashem, si me otorgas todo lo que si te conviertes en mi Dios y todo lo que te conviertes en el centro de mi vida, o mejor dicho, si
si tú eres mi Dios y me das lo que necesito, yo te voy a dar una 10ª parte de esto y tú serás mi Dios. Y tú vas a ver en ese juego de palabras que Jacob estaba de cierta forma jugando un chantaje con Hashem, de la misma forma que lo hizo con Esaú. Y por eso es que cuando Jacob va a la tierra de Harán, Hashem a este viejo Jacob, que era realmente un joven, pero mejor dicho, cuando digo este viejo Jacob me refiero a su antigua manera de vivir, donde tenía la costumbre de el conocimiento que tenía, utilizarlo para hacer trampas, en el caso de su papá, de su hermano, y ahora en el lugar donde de cierta forma busca chantajear, y esa palabra no es la correcta, pero no me sale la palabra correcta en estos momentos, para que Hashem le otorgue, manipular para que Hashem le otorgue lo que él quería. Y si usted observa, Jacob va a Harán, y en Harán todas las cosas le salen como él no quería. Él tenía una idea en mente, casarse con Raquel, pero su suegro, que era más tramposo con él, y podemos decir esa palabra de forma jocosa, le dio a Lea. Y cada momento Jacob le estaba haciendo, Labán le estaba haciendo cosas en Harán contrarias al deseo de Jacob. Y este era el instrumento, Labán era el instrumento que Hashem estaba utilizando para purgar de adentro de Jacob esta inclinación contraria al camino de la verdad, que era el camino de la pureza y la honestidad. Y es bien interesante que luego de este evento Jacob fue otra persona, luego de esta experiencia Jacob fue otra persona, y fue a partir de entonces, de la última batalla que tuvo Jacob, se convirtió en Israel, que es sinónimo de la integridad, de una persona que camina con integridad ante el Santo Bendito. Y esto es bien importante porque si lo comparamos con el caso de Ana, vemos que Hashem sí le otorga en el caso de Ana su petición a través de un voto, y podríamos pensar que es el voto lo que hace que Hashem se mueva, pero no es el voto, sino la intención del corazón. Y vemos de un principio, como habla de los sabios, cuando Ana ora al Eterno y utiliza el nombre divino Adonai Sebaot, ella con esto estaba diciéndole al Santo Bendito: tú eres el amo de todas las huestes, tú eres el que creaste todas las cosas. ¿Acaso es imposible para ti otorgarme un hijo? Ana estaba reconociendo con este acto la soberanía y el poder absoluto del Santo Bendito sea. Y según los sabios, esto fue lo que hizo que Adonai le concediera su petición, y no fue su voto. Simplemente el voto era el complemento de su petición. Ahora, el reconocimiento, como les dije, de la grandeza del nombre de aquel que hace que lo imposible sea posible, es realmente el motor que hace que todo cambie. Muchas personas oran al Santo Bendito e invocan su nombre y nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque primero la persona no tiene una actitud sincera ante su Creador. Sus caminos son caminos inconstantes, su caminar es un caminar que no es firme ante el Creador, sino que unos días desea una cosa, otros días desea otra, amigos, y esa es nuestra lucha, la inclinación al bien y la inclinación al mal constantemente sobre nosotros. Y entonces esta persona no se apega al soberano, bendito sea su nombre, y por tanto sus oraciones no son contestadas. Pero cuando la persona con un genuino andar ante Hashem ora al Santo Bendito, por no deseando su voluntad sino la del Santo Bendito, entonces el Santo Bendito responde su oración. Entonces, amigos, recapitulando toda esta enseñanza de hoy, para que esto sea posible, es decir, para que el Santo Bendito responda a nuestra oración, a nuestras peticiones, es necesario que el humano se afirme en su forma de andar, convencido que su amo es bueno en todo lo que hace. Esto es lo que significa las palabras de Adonenu en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto procede del maligno. Tratar de ir más allá de lo que nos corresponde es dejarnos llevar por nuestra inclinación al mal. Podríamos forzar a Adonai, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a hacer lo que no se debe. Y esto es catalogado por los sabios como idolatría, y es Avodah Zarah. Tratar de forzar a Dios a cambiar las cosas fuera de su justa soberanía es practicar la Avodah Zarah, es querer manipular la deidad. Y esto es lo que está ejemplificado en el ejemplo de Jacob, a diferencia del ejemplo de Ana. Así que luego de exponer todo esto, todo lo que hemos enseñado, y entendiendo que Adonai Yeshua decía que nosotros seamos firmes en nuestras decisiones y no tengamos que recurrir a realizar votos o hacer juramentos para lograr cosas,
sino que seamos firmes en nuestra forma de andar y el Santo Bendito nos concederá las peticiones de nuestro corazón siempre y cuando éstas vayan conforme al camino de la verdad. Entonces podemos entender lo que Pablo de Tarso está enseñando con respecto a la máxima donde dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. Cuando somos recién nacidos en el camino de Dios, en ocasiones hacemos cosas que como niños no medimos sus consecuencias. A esto alude la idea de la mujer en la casa de su padre, el concepto de estar bajo autoridad. Por razón de ello, el Padre, quien conoce lo que es correcto para nosotros, sabe de antemano si algún juramento o voto que hagamos ante Él es correcto o debido en su momento. Siendo Él, Padre de todos, puede anular por misericordia nuestros juramentos o votos, pero no toda la vida, amigos, vamos a ser recién nacidos. Pues es el deseo de Hashem que alcancemos la estatura del varón perfecto, teniendo dominio propio de nuestras pasiones y deseos. Entonces, siendo maduros, debemos dejarlo de niño y vivir con la comprensión de que todo lo que prometemos a Dios debemos cumplirlo. Sin embargo, por el consejo de Adonenu, es preferible no hacerlo y simplemente vivir firmes en el camino que seguimos diciendo sí, sí, no, no. Es lo más recomendable. La Torá no te prohíbe hacer votos. La Torá no te prohíbe hacer juramentos. Pero si en algún momento lo haces, debes estar consciente que lo que hiciste lo debes cumplir. No toda la vida vamos a ser niños. No toda la vida el Santo Bendito va a anular nuestros votos. No toda la vida el Santo Bendito va a anular nuestros juramentos. No toda la vida Hashem nos va a tratar como niños. En algún momento debemos madurar y entender que somos responsables de nuestros actos y que debemos cumplir nuestras promesas al Santo Bendito. Y mire qué interesante. Adonai Yeshua dice, no es recomendable que lo hagas. La Torá no te lo prohíbe. ¿Cómo podemos reconciliarlo? Debemos seguir el consejo de Adonai. No es recomendable. No debemos hacer juramentos y votos, sino que debemos andar con integridad ante Hashem y sabemos que si Él no nos concede la petición en ese momento es porque Él sabía de antemano que lo que estamos pidiendo no era lo bueno. Y no debemos recurrir a hacer votos para estos fines. Esto puede llevarnos a entonces, una vez que el Eterno nos conceda, nos veamos obligados a cumplir con ese voto, y si no lo hacemos tenemos un malaj que le va a llevar el informe negativo al Santo Bendito, y entonces en el día del juicio las consecuencias van a ser difíciles para el año de esa persona. Espero en el Santo Bendito que hayamos podido entender el asunto de los votos y cómo la Torá nos explica el procedimiento de los votos, cómo los sabios de Israel hablan acerca de los votos, de que no deben ser hechos, que no es lo importante, que debemos estar conformes con lo que la Torá ya nos ordena, y unirlo a la máxima de Adonai Yeshua, donde Adonai Yeshua nos dice que no debemos jurar, que no debemos envolvernos en esos asuntos, no disminuyendo la Torá en ese sentido, sino explicando correctamente que siempre puede haber una razón por la que hagamos un voto, pero no debemos buscar eso como el fin último, y que debemos ser firmes en nuestras decisiones, que si lo hacemos o no lo hacemos debe ser nuestra forma de pensar, y no viviendo conforme a las inclinaciones y los deseos de nuestro corazón contrarios a la voluntad del Santo Bendito. Y con esto podemos entender, amigos, que en un momento de nuestra vida somos niños y actuamos como niños, pero llega un momento que debemos ser adultos, debemos ser maduros y dejar de ser niños. En otras palabras, debemos entonces ser firmes y correctos en las decisiones que tomamos luego de haber crecido en la enseñanza del Santo Bendito sea. Mi nombre es José Otero y le pido a ustedes, amigos, que oren por el Ministerio Eshaim siempre y que también tengan sus oraciones a todos los hermanos de Teshuva TV, al igual que el ministerio. Teshuva TV está creado con el propósito de educar al público de habla latina al conocimiento de la Torá. Y por favor, ore por este ministerio de Teshuva TV y ayude con donaciones para mantener al aire esta plataforma virtual, porque ciertamente es costoso mantenerse en el internet, no es algo gratis. Personalmente poseo una página de internet de nuestro ministerio y todos los años hay que pagar una serie de cuotas de mantenimiento. Imagínense la plataforma de Teshuva TV, que hay que tener una programación radial, una programación visual, y hay un equipo trabajando con esto. Entre ellos se encuentra el hermano Joaquín. Así que, hermanos, no olviden nunca ayudar al ministerio de Teshuva TV con sus donaciones y oraciones, y que todos estemos siempre en sus oraciones, y que este Shabbat pueda recibir la luz del Santo Bendito en sus hogares y pueda usted recibir el conocimiento de la Torá que le corresponde este año aprender.
y no olvidando que en estos días que faltan del mes de Av, debemos pedir con corazón contrito y humillado que el Santo Bendito envíe al Mashiach para que el Santo Templo sea construido y entonces vuelva nuevamente Jerusalén ser la luz a todos los pueblos. Que tengan excelente Shabbat. Shalom.